Era el 31 de octubre de 1517 cuando el monje Agustino clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Ahí empezó la reforma. Ahí la iglesia dio un cambio radical desde el punto de vista doctrinal. Martín Lutero vino luchando mucho contra lo que él había descubierto en la Escritura. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente que la fe es que por medio de la fe se obtiene la justificación. La justificación es por medio de la fe. Y esta doctrina fue tan controvertida y fue tan fuerte que hubo contiendas muy fuertes que hasta la fecha todavía se dan. En aquel tiempo la iglesia romana, la iglesia de Roma, decía que la justificación no era por la fe, que la justificación sí era desde luego tener fe en el sacrificio de Jesucristo, pero aparte de eso habría que hacer buenas obras. Y estas buenas obras consistían en bautizarse y a través del bautismo se recibía la infusión del Espíritu por gracia. Y así se recibía la gracia y la justificación de Dios. Pero esa gracia no era permanente, podría caer. Y solamente podría caer si usted cometía un pecado. Había pecados más o menos regulares y un pecado capital. Si usted cometió un pecado capital, usted perdía completamente su salvación. Pero había otra manera de poder adquirirlo otra vez, que era la confesión. La confesión, usted tenía que ir y confesar sus pecados, y una vez confesando sus pecados, el sacerdote lo absolvía a usted, y otra vez usted venía a ser justificado. Entonces, este fue un problema muy fuerte, ¿verdad? Porque la Reforma empezó a ver que no. Martín Lutero, después de leer Romanos 5:17, vio que el justo por la fe vivirá. Y cuando él vio que el justo por la fe vivirá, se le abrió un panorama gigante y él empezó a entender que la Escritura decía que la justificación solamente se adquiría por medio de la fe. Así es que esto fue maravilloso. Pero vamos a ver también que todas estas cosas trajeron muchas controversias y hasta el día de hoy, inclusive muchos de la iglesia cristiana, todavía traemos, cuando vinimos aquí por primera vez, estos conceptos. Yo debo de justificarme delante de Dios, y inclusive cuando les pregunta a uno, oye, si tú te murieras en este momento, ¿a dónde irías? Y se ponen a pensar, bueno, pues depende de cómo me haya portado. Si me porté bien y hice las cosas bien, pues a lo mejor el día del juicio el Señor me libera. Y ese es un concepto equivocado, porque nosotros somos justificados por la fe. Y ahorita vamos a ver precisamente qué es la justificación. ¿Qué es la justificación? El Catecismo Menor en su pregunta 33, dice la definición de lo que es la justificación. Este catecismo salió como producto de la Reforma hace casi 380 años y ha sido un baluarte para que nos explique a la iglesia qué es la justificación, que muchas veces no entendemos. Entonces dice, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Es un acto, es una declaración de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados. Dios, por un libre acto, nos justifica perdonando todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. La justificación, ese es lo que logra, todos los pecados. Y después de que Él nos perdona todos los pecados, dice, nos acepta el Señor, el juez todo misericordioso, nos acepta delante de Él. Somos aceptos delante de Él. Esto hace que Él ya no nos vea sin pecado y nos acepta como sus hijos delante de Él. Pero esto solamente es en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada. Eso vamos a ver qué quiere decir esto. Y que recibimos únicamente por la fe. Esta justicia solamente la recibimos por la fe. Muy bien. Vamos entonces a ver
esto de la justificación. Pero hay una pregunta, y esta pregunta se ha levantado siempre, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona ser declarada justa? Y esto fue lo que le dijo el carcelero a Pablo. Oye, ¿cómo puedo ser declarado justo? Aquí la respuesta pues es muy importante, porque nosotros hemos visto que como un pecador, como una persona que es pecadora, puede declararse justa delante de Dios. O como un hombre que ha pecado contra la ley de Dios y que se ha hecho culpable y que está sujeto a la condenación, es librado de la culpa de la condenación. Esto es algo muy importante, y también nosotros podríamos decir eso: bueno, ¿yo cómo puedo ser librado de la culpa de mis pecados? ¿Cómo me puedo librar del juicio eterno? Bueno, pues es necesario que nosotros pensemos en esto. Y miren, si hay alguna controversia en esto, nosotros debemos de ver cómo se resolvía en el Antiguo Testamento cuando había una controversia. Dice allá en Deuteronomios 25:1 que cuando había dos personas que tenían un conflicto y había una controversia, lo traían a los jueces. Y dice Deuteronomio 25:1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si usted se da cuenta, nada más es una declaración. El juez le dice al justo: tú eres justificado, y con esa declaración él ya no es culpable. Pero también puede decirle al culpable: tú eres culpable, y esa es una declaración. Así es que fácilmente podemos ver que un juez justifica al hombre. ¿Cómo? A través de una sencilla declaración. ¿Sí? Tú eres justo. El juez lo declara como justo, ¿sí? Y también declara al otro como culpable. Así es que la justificación es una declaración, pero es una declaración del Dios Santísimo, del juez justo, del juez que está en los cielos. El juicio de Dios es el que declara que una persona es justa. Y esta su declaración determina que usted ya no es culpable ante los ojos de Dios. Y por eso ya no está ninguno de nosotros que somos justificados por fe bajo la condenación. El día del juicio no vamos a ser condenados, porque Dios ya declaró, Él ya nos aplicó su justicia y la justicia de Cristo. Así es que, ¿cómo puede ser eso, verdad? Todo dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, ¿cómo podemos ser justos, verdad? Ese es un problema muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Dios declarar a una persona justa? Este es algo que pues le quita la paz a mucha gente. La respuesta para esto es que Dios mismo hace a los pecadores justos. Y tenemos que ver con mucho cuidado esto, que Dios mismo hace a los pecadores justos. Pero hay una diferencia. Una cosa es que Dios te declare justo y otra cosa es que Dios te declare santo. No debemos de confundir, porque la Iglesia Católica confunde eso, que tú para ser justificado primero tienes que ser santo, tienes que guardar la santidad, te tienes que cuidar del pecado capital, no tienes que hacer cosas que ofendan a Dios, porque en ese momento pues ya no puedes ser justificado. Y aquí está la verdad de esta maravillosa doctrina reformada, en donde nos dice que tú eres justo con una declaración que Dios ha hecho. Y además hay una cosa, ¿sí? Esta es la gloria del Evangelio, que se ofrece libremente a todos. La justicia de Dios se ofrece a todo el mundo, a todos los pecadores pueden tener la justicia de Dios, aun cuando ninguno de nosotros somos santos. Aun cuando ninguno de nosotros somos santos, ¿sí? Y el propósito, vamos a tratar de ilustrar cómo es esto, ¿sí? Cuando decimos que Dios nos declara santos, es que Él nos imputa, y habíamos visto aquí en la declaración del Catecismo Menor, que nos imputa la salvación de Cristo que únicamente recibimos por fe. Cuando Dios imputa esto, quiere decir que el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros,
¿Qué quiere decir? Que cuando Adán pecó contra Dios. ¿Cómo pecó Adán contra Dios? Acuérdense ustedes, si se acuerdan de Génesis 2:17, en donde Dios le dice a Adán, oye, mira, yo te creé, ya te di un conocimiento, te di una inteligencia, te metí en el huerto del Edén y te dije, ponte a trabajarlo, lábralo. Y él obedeció. Ponte a cuidarlo, y él lo cuidó. Y luego le dice, ¿sabes qué otra cosa? También te voy a decir que tú gobiernes a todos los animales. Y le da autoridad sobre todos los animales y sobre todas las cosas. Y le dice Dios, tú vas a ser rey sobre la tierra y vas a gobernar y vas a administrar la tierra, pero bajo mi dirección. Con mi dirección es lo que vas a hacer. Está bien, le dijo Dios, está bien, Adán. Bueno, pero una cosa, Adán, te voy a decir. Dice, mira, para que eso se cumpla, vamos a tener una pequeña prueba. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este árbol que está aquí, de la ciencia del bien y el mal, no comas de él. Dios le está haciendo una demanda justa a su criatura. Y la demanda que le está diciendo es, no comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Tal vez Adán le preguntó, bueno, Señor, ¿y por qué quieres que no coma de ese si puedo comer de todos? ¿Qué tiene este árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, lo que pasa es que este árbol de la ciencia del bien y del mal te va a enseñar cosas para que tú las conozcas y no tienes necesidad de que las comas. Yo soy el que te voy a dar todo lo que tú necesitas, así es que no las comas. Pero, si tú las llegas a comer, ¿sabes qué? Yo te promulgo una sentencia penal. Y la sentencia penal es que te vas a morir. Yo te voy a dar la muerte. ¿Entendido, Adán? Sí, ¿cómo no, Señor? Así es que yo debo de guardar perfectamente tu palabra. No debo de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Exactamente, Adán. Y si comes, pues me vas a dar la muerte. Exactamente, Adán. Y mientras Adán cumplió esto, vivió perfectamente delante de Dios. En un paraíso que nosotros desconocemos, pero en un paraíso maravilloso, con una comunión maravillosa con Dios. Pero sabemos que la serpiente llegó, sedujo a Eva, comió del árbol y le dio a Adán. Y cuando tan pronto como Adán comió, en ese preciso momento se hizo automática el castigo, la sanción penal, y vino sobre él la muerte. Y con la muerte lanzó a Adán a una vida de pecado y a una vida hacia el infierno. Pero, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Iba a dejar que su criatura fuera vencida tan fácil? No. Entonces Dios le dice a Adán, ¿qué es lo que hiciste? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste. Y le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Y entonces Dios promulga una acción que es maravillosa y que está en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 los teólogos le llaman el protoevangelio. Dios le da a Adán una esperanza y le dice, mira Adán, escucha lo que voy a decir. Y entonces en Génesis 3:15 le dice el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre los hijos tuyos y el hijo de la mujer, la simiente de la mujer. Este hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a matar, pero tú le vas a morder el calcañar y vas a derramar sangre y va a morir. Ahora, este es el protoevangelio. ¿Quién es este hijo de la mujer? Cuando vemos ahí en Génesis 3:15 que dice la simiente de la mujer, la palabra simiente viene de la palabra semilla, y la palabra semilla es la que viene de la palabra semen. Así es que la mujer no tiene esas características. Con eso estaba diciéndole Dios que la mujer iba a tener ¿qué? A un hijo sin participación del hombre en el futuro. Y entonces Dios pone en el corazón de Adán arrepentimiento y fe, porque es uno de los pasos de gracia que Dios tiene para salvar a sus elegidos. Primero los llama, ¿dónde estás tú, Adán? Le hace un llamado eficaz y después de que lo llama, le regenera su corazón, hace que su alma nazca de nuevo y Adán vuelva a entender. Pero Adán sigue siendo todavía
tiene pecado en él, pero es regenerado su corazón. Y después Dios pone en Adán arrepentimiento y fe, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, cuando Dios le dice la maravillosa buena nueva de la gracia de Dios, le dice que, mira, va a venir uno que va a cumplir lo que tú no cumples. Él sí va a cumplir mi demanda justa. Tú eres injusto porque no cumpliste la demanda justa que yo te estoy demandando, pero va a venir uno en el futuro y ese sí va a cumplir la demanda justa. Así es que ese que va a cumplir la demanda justa va a morir por causa tuya. Y entonces Adán cree eso y Adán es justificado por fe, lo mismo que nosotros. Pero Adán estaba justificado por la fe de aquel que habría de venir, de aquel que habría de derramar su sangre, de aquel hijo de la mujer que vendría a pagar por sus pecados y que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás y que vendría a darle muerte. Y entonces Adán lo cree así y empieza él a recordar que aquel que habría de venir iba a derramar su sangre. Entonces por eso Adán empieza a hacer sacrificios con sangre, recordando que aquel que había de venir iba a derramar la sangre. Y entonces eso lo transmite a sus hijos. Ya vemos allí en Génesis 4 cómo Abel también hace un sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel tuvo fe y Abel dice, yo he pecado, entonces si yo he pecado, sé que el justo que va a venir, es en la justicia de él, yo voy a ser salvado. Y yo lo recuerdo y lo recibo por fe. Y también Abel es justificado. Y ahí en Hebreos 11 dice que Abel fue justificado por sus obras. Bueno, pero vamos a ver cómo es que Dios les imputa esta justificación a cada uno de los hombres. Dios tiene dos maneras de imputar esta justificación. ¿Qué es imputar? Imputar es ponerle a una persona lo que le pertenece a otra. ¿Sí? Ponerle a una persona lo que le pertenece a otra. Entonces, lo que Dios hace, nuestros pecados, mi maldad, mi perversión, mi mentira, mi lujuria, todos los pecados que yo tengo y los que usted tiene, el Señor los tomó, así como si fuera la ropa, y me la quitó y se los puso sobre Cristo. Se los puso en Cristo. Esa es una imputación. Primero, Dios nos imputa el pecado de Adán. Y tenemos el pecado. Y por el pecado entró la muerte y por eso tenemos la muerte. Pero nosotros no le imputamos nada a Adán, pero con Cristo se hay esa doble imputación. Entonces Dios es el que imputa nuestro pecado en Adán. Yo nada más quisiera que vieran, por favor, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Y me van a decir ustedes qué ven en la última parte de Isaías 53:6. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nuestros pecados? ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos esto de la imputación. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. A Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios agarró tu pecado y mi pecado y se lo imputó a Cristo, se lo puso a Cristo. Y Cristo cuando lo tiene es como si Él hubiera hecho todos los pecados. Todos los pecados que tú y yo hemos hecho es como si Él los hubiera hecho. ¿Sí? Y la otra parte de la imputación es que cuando Cristo viene a la cruz para cumplir lo que Adán no cumplió, cuando Cristo viene y toma forma de hombre, y estando en la forma de hombre, Él desde la niñez empieza a obedecer perfectamente toda la ley de Dios, porque Cristo nació bajo la ley. Entonces toda la ley de Dios, Cristo la obedece completamente, completamente. Y antes de llegar a la cruz, Él fue llamado justo, porque Dios le dice, tú sí cumpliste lo que Adán no cumplió. Entonces tú por tu obediencia a la ley, eres justo. Tú eres justo. Y entonces Jesucristo por su obediencia logró la justificación que después Dios va a aplicar a nosotros. Pero falta una cosa. Necesitas recibir el castigo por los pecados de la humanidad y de los escogidos que tú llevas. Y entonces Dios castiga tremendamente por el pecado tuyo y mío a su Hijo en la cruz. Una vez que termina esto, terminó ya la obra de Jesucristo. Por eso dice, Padre, consumado es.
Y entonces Cristo entra a la presencia de Dios y le dice, mira, Señor, aquí estoy, ya cumplí lo que Adán no cumplió, yo sí obedecí perfectamente, pero también me castigas. Y dice, tú eres justo. Entonces, esa justicia de Dios, Dios la toma como si fuera el manto de justicia de Cristo y te la pone a ti y me la pone a mí. Y Él declara que tú eres justo, pero no eres justo por tus pecados. Aún siendo pecador, Él declara que tú eres justo. Qué maravilloso Dios tenemos, que Él mismo nos viene a salvar. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Él tuvo que bajar en la forma de Cristo para ponerte a ti el manto de justicia de Cristo. Hermanos, no es poca cosa lo que hemos recibido. Así es que si tú tienes el manto de justicia de Cristo, tú eres justificado. Esta es la imputación que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que Dios puso a tu cuenta la justicia de Cristo y Él puso en la cuenta de Cristo nuestros pecados. Así es que esto es verdaderamente maravilloso y podemos ver por qué la Biblia dice que Jesucristo es el autor de la consumación. Y si Dios es el que te justifica y es el que declara y es el que ha puesto su justicia delante de ti, ¿quién te va a condenar? ¿Tu propia conciencia? Porque hay veces que sucede esto. Ya sabemos que Dios nos justifica, pero nosotros todavía nos estamos castigando. Decimos, no, yo no puedo llegar al cielo porque yo soy bien pecador, todavía me embriago, todavía digo groserías, todavía adultero, todavía... Eso me tiene que llevar a tener un cambio de vida porque Dios me ve justo. Así es que ¿quién me condenará? Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así es que, hermanos, Él es el que nos ha declarado justos por medio de una declaración. La declaración es únicamente por la fe, ¿sí? La declaración es por fe. Déjenme leer bien aquí. No significa que la fe nos hace justos. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, el Señor Jesucristo, Dios nos dice, mi hija tiene fe, por esa fe que tiene, por esa fe yo la voy a salvar. Esa obra de la fe en ella es la que la salva. No, de ninguna manera. La fe que tenemos no salva a nadie. Hay gente que tiene fe en su fe para poder ser salvado, pero la fe que tenemos no salva a nadie. La fe es un instrumento. La fe es un instrumento de la justicia de Dios, ¿sí? Así es que, ¿qué quiere decir que es un instrumento? Bueno, es por medio de lo cual obtenemos la fe. Déjenme ver si puedo decirles de alguna otra forma. Suponga usted que alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Que tengo un regalo maravilloso para ti y te lo voy a mandar por Amazon, ¿sí? Y entonces usted dice, me lo va a mandar por Amazon, sí. Y entonces estoy esperando. Ya me avisaron que tengo un regalo. Lo estoy esperando. Pero el regalo está en Amazon. Y usted no lo tiene. Y usted no puede decir, yo tengo fe en ese regalo y por esa fe que tengo ya tengo el regalo en mis manos. Es algo increíble, ¿verdad? No puede ser. Hasta que un tiempo después no llega alguien y toca a su puerta y le dice, aquí traemos el regalo de la justificación de Dios. Y usted saca los instrumentos de su fe, sus brazos, que son como instrumentos de fe. Yo quiero decir que la fe, no que los brazos sean la fe, ¿no? Pero la instrumentalidad de la fe, entonces usted recibe ese regalo que Dios le está dando por la instrumentalidad de la fe. Así es que, hermanos, recibimos de Dios por fe el regalo de la justificación. ¿Entendido esto, mis hermanos? Recibimos la justicia por medio de la fe, únicamente por medio de la fe. Y solo porque la obra de Jesucristo, la obra que hizo Cristo, nos es imputada a nosotros. La justicia de Cristo, a través de ese regalo, a través de esa gracia, nos es imputada a nosotros. Bueno, vamos a ver la gloria de la justificación. Una vez que Dios ha hecho al hombre justo, esa justicia es perfecta. Esa justicia es perfecta.
Cuando Dios lo declara a usted justo y usted comete mañana pecado, Dios no va a decir, "Chin, me equivoqué con este. Yo lo justifiqué y él está fallando. Le voy a quitar mi justificación". ¿Qué clase de juez sería este? Sería un juez malvado, ¿no? Que no tiene carácter, pero Dios no es así. Dios es inmutable y cuando Él declara que usted es justo para siempre. Sus pecados pasados, presentes y futuros son siempre perdonados. El día del juicio usted va a ser perdonada por la justicia de Cristo. Esto es algo maravilloso, maravilloso, ¿sí? Esta es una justicia perfecta, es una justicia que verdaderamente la recibimos con gozo, con alegría, ¿sí? Así es que Cristo allá en la cruz hizo el pago completo, hizo la redención completa por cada uno de nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados. Sí, pero otra cosa que debemos enfatizar es el hecho de que el hombre es justificado solamente hasta que se arrepiente y tiene fe. ¿Qué queremos decir con esto? Suponga usted que Cristo murió hace cientos de años. Allá en la cruz, Él pagó por nosotros, Él cumplió toda la obra de redención, Él cumplió la justicia de Dios. Y mucha gente ha pensado, pues si Cristo ya pagó por mí en la cruz hace 1000 años, entonces ya estoy justificado. Y como ya estoy justificado y que todo lo que haga yo malo, no me lo va a tomar en cuenta porque ya estoy justificado. Eso es un error, eso se llama hipercalvinismo. ¿Cómo puede una persona decir que si ya se siente justificado, entonces vivir como él quiera? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Así es que esta justicia es una justicia que se ve, pero que no la tenemos. No la tenemos. ¿Por qué no la tenemos ahorita? Bueno, porque una cosa es el plan que Dios ha hecho y otra cosa es la aplicación de la salvación. ¿Qué queremos decir? Esto tiene que ver con la ¿qué? Economía de Dios, ¿verdad? Con la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo se administra? Desde antes de la fundación del mundo, el Padre dijo, yo voy a planear la salvación. Y el Hijo dijo, yo voy a bajar a ejecutarla. Yo voy a hacer todo lo necesario para que los pecadores sean libres. Y el Espíritu Santo dijo, yo se las voy a aplicar en el tiempo que sea necesario para ellos. Así es que Dios planea la salvación. Cristo viene y la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica en cada uno de ustedes. Probablemente, no sé si aquí hay alguno que esté entendiendo esto. Y este es el momento de arrepentirse. Y ese es el momento de decir, Señor, yo he pecado mucho contra ti. Yo he pecado totalmente contra ti. Yo merezco el infierno, merezco porque he entendido lo que es el pecado y no lo he querido dejar. Pero me arrepiento, ya no quiero hacerlo porque en esto va mi vida, en esto va mi salvación. Me arrepiento de haber hecho pecado, Señor. Y como tú hiciste esto, yo creo por fe y quiero recibir tu justicia. Quiero que tú me la des, ¿sí? En ese momento, esa persona es justificada desde ahora y para siempre, ¿sí? Por eso dice ahí en la Escritura, ¿sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. Ahora sí, cuando la persona se arrepiente y cree, pues en ese momento es justificada. Quiero que vean, por favor, Gálatas 2:16. Por favor, alguien que lo lea en voz alta. Gálatas 2:16. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo quiere leer en voz alta? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, nadie será justificado. Y ahora el otro, nadie será justificado, o sea que todavía hay personas que todavía no son justificadas. Pero vamos a ver Colosenses 1:21, a ver qué dice Colosenses 1:21. Y habla de usted y de mí. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otros mundos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora nos ha reconciliado. ¿Cuándo? Ahora. Cuando usted cree verdaderamente y usted confía en que va a recibir la justicia de Dios, en ese momento Dios lo declara a usted justo. En ese momento. Entonces, ya podemos estar claros que una persona no puede decir, yo fui justificado cuando Cristo murió en la cruz. No. Solamente somos justificados en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados con todo corazón y con toda sinceridad y que recibimos por fe la justicia de Dios. La verdadera fe produce obras. Con el propósito de completar y terminar este tema de la justificación, necesitamos considerar la relación que hay entre la fe y las obras. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la fe, de la ley, sino por fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que significa es que somos justificados solo por fe. No necesitamos agregar a esta justificación cuando vamos a recibir el regalo. No necesitamos adherir o no necesitamos hacer obras para que este regalo nos llegue. El regalo llega gratuitamente. No necesitamos hacer ninguna obra. Esto es un regalo de Dios y esta es una declaración de Dios en cuanto a que somos justos, ¿sí? Contrario a esta enseñanza, pues algunas veces han dicho las personas, bueno, pues si Dios ya me justificó, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero no. Una persona que es justificada necesariamente ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva alma, tiene unos nuevos pensamientos, tiene una nueva conciencia. Y cuando esa persona tiene una nueva conciencia, inmediatamente empieza a producir buenas obras. Buenas obras. Así es que las buenas obras son producto de una mente justificada, de una mente transformada, de una buena conciencia. Y esa buena conciencia la tenemos solamente cuando Dios ha justificado nuestras vidas y la ha aplicado y lo ha declarado. Bueno, esta doctrina fue muy importante, hermana y hermano, fue muy importante desde los tiempos de la Reforma hasta ahora, porque esta doctrina de la justificación sostiene a una iglesia o la destruye. Para que una iglesia verdaderamente sea iglesia, los integrantes de la iglesia deben de saber qué es la doctrina de la justificación y por qué están justificados. Cuando en una iglesia no se sabe por qué está justificado, dejó de ser la iglesia de Cristo. Decía Martín Lutero, esta es la bisagra de la iglesia. Este es el punto más importante de la Reforma, la justicia de Dios, aplicada y declarada por Dios para cada uno en nuestras propias vidas. Y ya nada más para terminar, les voy a repetir otra vez lo que dice y lo que vimos al principio en cuanto a la definición de la justicia. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente es en virtud de la justicia de Cristo, que es imputada a usted, que es puesta a usted solamente a través de la fe. Bendito sea el Señor.